Buenos días, bienvenidos a otro capítulo. Hoy os traigo algo un tanto distinto a lo que os tengo acostumbrados porque no voy a hablar ni de películas ni de series, sino que nos vamos a meter un poco en la historia, en un tema que está, digamos, que a medias entre la historia y la filosofía, como es el paso de la creencia religiosa absoluta sin ningún tipo de prueba a un conocimiento más científico, más probado en la razón, o lo que se suele llamar en filosofía el paso del mito al logos. Tenemos que remontarnos a la prehistoria, ya que con la evolución de los primeros homínidos y el desarrollo cerebral de estos, debido a que, bueno, fue un poco de retroalimentación, porque empezaron a comer mejor, empezaron a comer carne, su cerebro se fue expandiendo, comenzaron a construirse herramientas que permitieron cazar, permitieron comer mejor, descubrieron el fuego, empezaron a calentar la carne, a cocinarla, y una vez que desarrollaron sistemas más eficaces para alimentarse y resguardarse del frío, también llegaron las primeras dudas existenciales. ¿Por qué llueve? ¿Cómo es que las plantas que consumimos la última vez que estuvimos aquí ahora ya no están? ¿Cómo creamos la vida? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué? De ahí las primeras pinturas rupestres, esos dibujos de animales, esos dibujos de chamanes, cuando comenzaron a descubrir los colores, empezaron a poner las manos pintadas sobre las paredes, a dejar las huellas de manos, empezaron a descubrir el mundo y luego ya con el neolítico, una vez que ya tenían asegurado cultivos y tenían asegurado ganados, es decir, ya tenían asegurada una alimentación estable, no hacía falta irse a cazar, no había que depender de encontrar alimento ni nada, comenzaron a surgir las primeras civilizaciones y, por supuesto, empezaron a tener más tiempo libre. Cuanto más tiempo libre tienes, más piensas. No es ningún tipo de coincidencia de que los grandes filósofos de la historia hayan sido de clases medias altas o altas. Estas preguntas que empiezan a surgir cada vez más, ¿qué es el cielo? ¿De qué está hecho? ¿Por qué no se nos cae? ¿Por qué de pronto hay un sol y luego hay una luna? ¿Por qué hay días que son más largos que otros? Estas preguntas comienzan a responderse con historias, lo que en griego se llamaba mitos, o lo que nos ha llegado a nosotros como mitos. Con la expansión de las civilizaciones fueron surgiendo distintos asentamientos que dieron lugar a nuevas sociedades, nuevas civilizaciones. Por ejemplo, nuestra mitología, la mitología occidental, igual que nuestro lenguaje, nuestro abecedario, prácticamente toda nuestra cultura viene de la cultura indoeuropea, que conforme se fue asentando en los distintos lugares, dio lugar pues a distintas culturas, con la misma raíz, pero cada una distinta. Tenemos la griega, la romana, celta, íbera, nórdica, la hindú, por supuesto. Pero claro, cuando estas sociedades ya asentadas continuaron avanzando, no solo avanzaron hacia caminos distintos, sino que es que también necesitaban mejores respuestas, con explicaciones cada vez más racionales. Y cada vez a la gente le funcionaba menos el decir llueve porque hay un dios que dice que llueve. Los cultivos crecen porque tenemos contenta a una diosa. Los barcos llegan a puerto porque así lo quiere una deidad. Todas estas explicaciones cada vez le sirven menos. Y de ahí la filosofía, o traducido al castellano, el amor a la sabiduría, o el amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento. Los primeros filósofos se encuentran en el Mediterráneo en el siglo VI a.C., son los conocidos como la Escuela de Mileto, y ellos buscaban básicamente lo que denominaban el arqué. El arqué es el origen, el principio de las cosas, de dónde viene todo. Destacan, por ejemplo, Tales de Mileto, que buscaba el origen de todo en el agua, el origen de la vida en el agua. Anaximandro,
que buscaba el apeirón, que podría traducirse como lo ilimitado, lo indefinido, lo indeterminado. Es decir, buscaba sustituir esas deidades por otra cosa, algo que no fuese un ente. Tenemos también a Arxímedes, que buscó ese arqué en el aire, decía que todo provenía del aire. Y lo siguiente que nos ha llegado, porque por supuesto hubo muchos más, pero las fuentes, cuanto más nos alejamos, más escasas son, menos nos llegan. Pero después nos llega Heráclito, también rondando siglo VI-V. Él atribuía este arqueo o arjé al fuego y hablaba sobre cómo las cosas están siempre en constante cambio. Hablaba de esa famosa frase de ningún hombre se sumerge dos veces en el mismo río. Luego tenemos a Pitágoras, también de esta época, quien defendía que el arjé eran los números, algo similar a lo que creía Anaximandro, pero un poco más específico. Ya no era un algo ilimitado e indefinido, sino que ahora eran los números, las matemáticas. Precisamente fueron los pitagóricos los que son considerados como los primeros científicos. Eso sí, los pitagóricos eran una secta, era una sociedad elitista, muy, muy secreta, ultra secreta. De hecho, si decías los secretos, podías ser asesinado, podías ser condenado a muerte por la propia secta. Ellos tenían su propia religión, por eso nos ha llegado muy poco, pero por suerte sí que nos ha llegado mucho. Nos ha llegado el hecho de que los pitagóricos fueron los que descubrieron los números irracionales, los que definieron el cosmos como algo ilimitado, desarrollaron la teoría del modelo astronómico no geocéntrico, desarrollaron la aritmética, la geometría, la teoría matemática de la música, por supuesto, el famoso teorema de Pitágoras que todos nosotros hemos estudiado en el colegio, aunque ya no nos acordemos algunos de qué es, porque vamos a ser sinceros, ¿cuántos hemos aplicado el teorema de Pitágoras en nuestra vida? Pero sin embargo, todo esto viene de esta secta. Ellos defendían la transmigración del alma, es decir, la inmortalidad del alma y su reencarnación como medio de purificación o de castigo, diciendo que el alma elige su nuevo cuerpo basándose en su sabiduría o ignorancia. Es decir, cuanto más sabio fueses, luego te reencarnabas en una persona mejor posicionada, con mejores características. También desarrollaron, como ya he dicho, la teoría del modelo astronómico no geocéntrico, muy similar al sistema actual. Es decir, hasta ahora la idea de que la Tierra no fuese el centro del universo ni siquiera se contemplaba. Porque si nosotros estamos aquí y no tenemos esa percepción de que nos movemos, nosotros tenemos que ser estáticos. Lo que se tiene que mover es el resto. Ellos dijeron que no, hablaban de que la Tierra era redonda, de que tenía movimientos de traslación y de rotación, de que los otros cuerpos celestes, los otros planetas, estrellas y demás, también tenían estos movimientos. O sea, una teoría bastante cercana a la realidad, a lo que tenemos demostrado hoy científicamente. Imaginaos todo el conocimiento que se llegó a perder por este secretismo. Es en estos momentos, en los siglos V y IV a.C., porque acordaos que antes de Cristo el tiempo iba al revés. Bueno, no es que iba al revés, no es que viajaba en el tiempo, sino que contamos al revés. En Atenas, en este momento, surgen los sofistas, maestros de la retórica o de la ciencia del discurso. Son ellos los que se enfocan en el relativismo. Todo es relativo, depende con el cristal con el que se mire, como se dice hoy en día. Hablaban de la naturaleza, se centraron en la creación de leyes, en la moralidad, en el lenguaje, en el escepticismo del conocimiento. Ya no eran filósofos que hablaban de la lluvia o de dónde viene todo o de por qué ocurren las cosas. Los sofistas eran más filósofos de ciudad, filósofos de polis. Se encargaban
de lo que ocurría en la polis, les preocupaba lo que ocurría en las polis, las ciudades-estado griegas. De hecho, es a partir de este grupo cuando el objetivo de la filosofía pasa a centrarse en el hombre y en la sociedad. Sobre todo porque para cuestiones relacionadas con la naturaleza ya tenían una vasta mitología que abarcaba desde la creación de la Tierra con Gea, la explicación del paso del tiempo con Cronos, los fenómenos naturales como los truenos, las mareas, con deidades como Zeus o Poseidón, o incluso cuestiones que hoy no se han terminado de explicar, como qué pasa después de la muerte, a través de el dios Hades y del inframundo. Entonces, ellos decían, bueno, de momento tenemos estas explicaciones, vamos a centrarnos en algo que nos atañe más, como es nuestra sociedad de hoy en día, donde vivimos. Pero la filosofía sofista no era para todos. No eran filósofos que repartían conocimiento, que publicaban libros, que publicaban en Internet, como hoy en día, nada de eso, sino que estos sofistas son los primeros, o por lo menos los primeros de los que tenemos prueba, que comienzan a exigir un cobro por compartir su conocimiento. Ellos enseñaban, ellos compartían su conocimiento, ellos elaboraban leyes, todo lo que tú quieras, siempre y cuando le pagaras. Y en respuesta a esto aparece un personaje que cambió la historia para siempre. Bueno, mejor dicho, dos. El primero Sócrates y después su alumno Platón, ya que precisamente Sócrates no dejó nunca nada escrito, y fue su discípulo quien dejó las enseñanzas escritas. Sócrates era una persona que se pasaba el día en el ágora de Atenas, lo que es la plaza, hablando con la gente que pasaba, quienes se convirtieran en sus discípulos, sobre cualquier tema, llegando a puntos claros y lógicos por medio de un método que él llamaba la dialéctica. Es decir, preguntas y respuestas. Hablando, compartiendo conocimiento, libres de prejuicios, libres de tradiciones, con humildad, con la idea de yo no tengo todas las respuestas. De hecho, su frase más célebre fue aquella de solo sé que no sé nada. Entonces, convénceme de que esto es así o que esto no es así. Este modo tan revolucionario de pensar le llegó a costar la vida, porque de hecho fue declarado a morir por pervertir a los jóvenes, por ofender a los dioses, obligándosele a tomar cicuta, que era una baya venenosa. Fue Platón quien siguió desarrollando este pensamiento, desarrollando todo un sistema político basado en el gobierno de los más sabios, su visión de la historia cíclica que se repite eternamente, su teoría de la caverna, por la cual solo sabemos la sombra reflejada en una cueva por objetos iluminados por una hoguera, y es a través de la dialéctica y a través de la búsqueda de la verdad, la virtud o el arete, que podemos salir al mundo de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Para Platón, lo que nosotros vemos, lo que experimentamos con nuestros sentidos, es solo una sombra. Pero ¿qué hay más allá? Y solo aplicando la lógica, la razón y la dialéctica, es decir, haciéndonos preguntas, no solo entre nosotros, sino con nosotros mismos, podemos llegar a alcanzar esa idea, ese concepto. Por ejemplo, en la idea del bien, ¿qué es la idea del bien? Bueno, pues cuando nosotros vemos esa sombra en la cueva de una persona que, por ejemplo, está recibiendo una paliza sin ningún motivo en mitad de la calle, vale, eso está mal. ¿Pero por qué? Entonces, vamos hablando, vamos preguntándonos, vamos aplicándonos una lógica, una razón y llegamos a el concepto de bien, el concepto de bondad, el concepto de mal, de maldad. Y así desarrollar toda una serie de conceptos, de ideas, y a través de todas estas ideas llegar a esa arete, esa virtud. Platón también hablaba de que el gobierno debía de estar a manos de los más sabios, de los filósofos. Hablaba de un gobierno
estructurado en 3 estamentos: el estamento filósofo, los más inteligentes, los más sabios, que fuesen los que gobernaran todo; un estamento artesano o guerrero; un estamento guerrero que se dedicara a mantener el orden y que estuviese directamente subordinado a estos gobernantes, a estos filósofos; y luego los artesanos, el pueblo llano, que serían los que trabajaran. Nosotros, desde nuestro punto de vista actual, desde nuestra sociedad del siglo XXI, vemos todas estas ideas de los sofistas, de Platón y demás, y decimos, bueno, vale, ¿y qué? ¿Estás hablando de filosofía? Sí, pero ya era todo un hito. O sea, eso no era cualquier cosa. Estamos hablando de las cosas son así porque sí, porque los dioses dicen que son así, a intentar encontrar un sentido a las cosas, intentar entender el mundo, y no solo entender el mundo, sino entender nuestro entorno inmediato y hacer algo porque sea mejor, que es el principio de la ciencia. Coger la naturaleza, coger lo que ya está establecido, lo que ya existe, e intentar usar la cabeza para mejorar todo ello. Los sofistas fueron muy mal vistos, por supuesto, porque exigían un cobro por ese conocimiento, porque eran los únicos que tenían esa capacidad de retórica, de hablar en público. Se les tachaba muchas veces de que usaban ese poder de dialéctica, de ese poder de retórica para moldear la verdad en su beneficio. Muchas veces se ha comparado a los sofistas con los abogados en el sentido de la ley es esta, pero por medio de lo bien que hablo y lo bien que me expreso y demás, pues os puedo convencer de que, como en el caso de los abogados, esta persona es inocente porque ha pasado esto. Y fueron muy criticados, igual que hay muchas veces que los abogados son criticados. Pero hay que tener en cuenta que sin todo esto no tendríamos la política actual. Es en estos momentos, en el siglo V, donde surge la democracia, que por supuesto es una democracia muchísimo más diferente a las que tenemos hoy en día. No tenían nada que ver la democracia de la Atenas del siglo V antes de Cristo con las democracias que tenemos, por ejemplo, ahora aquí en España, o la democracia que tienen en otros países de Europa, o en América Latina, o en Estados Unidos, o en cualquier otro país que tenga una democracia. Es muy distinta, por supuesto. Pero fueron los orígenes. Si no hubiese sido por todos estos filósofos, no solo Pitágoras, no solo la escuela de Mileto, si no fuera por todos estos y todos los que vinieron después, no tendríamos la ciencia. Todo esto que hemos hablado compone el método científico. Pero de momento nos quedamos aquí y ya en otro vídeo pasaremos del logos a la ciencia, porque eso ya es otro cuento. Muchas gracias, y si os ha gustado, dejadme un like, dejad un comentario con sugerencias para próximos vídeos, o si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis ese segundo capítulo. Si no me conocíais, podéis darle a seguir y, por supuesto, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.